Bien, como les decía, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico y honestamente tenía preparado para ustedes un tema sobre lo que se llaman los pecados que claman al cielo. Pero yo intento siempre moverme pues con la libertad de que si Dios me muestra por alguna otra parte. Y a la hora de prepararlo, me suscitó más el hecho de compartirles algo previo al hecho del pecado, que es la tentación. Si alcanza el tiempo, pues voy a llevar un poquito sobre los tipos de pecado y todo ese tipo de cuestiones. Pero creo que vale la pena, y Dios sabrá por qué, Él los conoce, de que nos eduquemos respecto a la tentación, a las tentaciones. La mayoría de lo que voy a tomar pues está fundamentado en el magisterio de la iglesia. También hay un teólogo muy bueno que se llama, en paz descanse, el padre Antonio Rollo Marín. Y esto lo menciono porque para que no se crea que esto es una opinión meramente mía. Daré algunas opiniones personales, ¿verdad? Pero lo central es doctrina fiable de la iglesia. Entonces, para aquellos que traen con qué escribir, les va a servir mucho tomar nota para que después vuelvan sobre esto, porque voy a tocarlo el tema de manera muy metodológica. No voy a tocar el tema de manera como de una reflexión espiritual, sino llevando como un método. A ver, a manera de introducción, hay que decir que tener tentaciones no es bueno ni malo. Depende de lo que tú hagas con la tentación. O sea, tener tentaciones no es pecado. Que tú tengas tentaciones no es pecado. Es pecado si complaces la tentación, si consientes la tentación. Pero, por ejemplo, alguien que tiene tentaciones y las vence, pues para esa persona le sirve mucho las tentaciones. De hecho, le sirve más que no tener tentaciones. Y algo ya sabía nuestro Señor, porque nuestro Señor, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, fíjense, no nos dice, quítanos las tentaciones. Nos dice, no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque yo tengo como una frasecita inventada que digo, tentación vencida, virtud crecida. Tentación vencida, virtud crecida. Porque el que no tiene tentaciones huele más a algo negativo que a algo positivo. ¿Por qué? Porque si tú tienes tentaciones, significa que algo de Dios tienes todavía. Por algo el demonio te tienta, para que eso que todavía es de Dios sea de Él. Por lo tanto, alguien que ya no tiene tentaciones, me huele que ya está del lado del otro. Porque pues él no va a tentar al que ya tiene ganado. Entonces, el tener tentaciones, no le tengan miedo, porque tener tentaciones ya nos habla un poco de que hay algo de Dios en ti. Todavía hay algo de Dios en ti. Por muy pecador que seas, no estás del todo fregado, porque si te sigue tentando el demonio, significa que hay algo de Dios que Él quiere arrebatar. Además, que por ejemplo, no da la misma los brazos de alguien que navega en un río calmadito o en un lago calmadito a un navegante que está en el mar y en el mar borrascoso, ¿eh? Se ve luego en los brazos. ¿Por qué? Porque evidentemente ante la lucha tú te agarras fuerzas para defender, ¿no? Entonces, en este sentido, a manera de introducción, hay que decir, ¿tener tentaciones es bueno o es malo? Depende. Si tú complaces y consientes la tentación, es malo porque te va a llevar a pecar. Pero si tú te resistes y vences la tentación, no es malo, es inclusive más bueno que antes que tener la tentación, porque antes que tener la tentación vas navegando en el lago así tranquilito. Cuando te llega la tentación, agarras fuerza. Por lo tanto, la tentación te convierte en algo mejor, si la vences, claro está. Pero esto, a manera de introducción, tener tentaciones no es pecado. Complacer o consentir la tentación, ese es el pecado. Ahora bien, ¿por qué suceden las tentaciones?
Y hay que decir que el principio propio de la tentación es la permisión de Dios. La permisión de Dios. Nada ocurre sin el querer o la permisión de Dios. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Todo lo que pasa en el mundo, porque a veces le damos un poco, da pena porque a veces le damos un poder al diablo que no tiene, por ejemplo. Creeríamos como que el diablo es un Dios malo, ¿va? No, el diablo es una criatura mucho más fuerte que nosotros, eso sí. Pero a Dios no le llega ni a los talones. Entonces, a veces, cuidado cuando le damos demasiada fuerza al demonio, porque no es así. Todo lo que pasa, todo, absolutamente todo, pasa por querer de Dios o por permisión de Dios. Por querer de Dios, pues es todo lo bueno, lo santo, lo bello, lo noble. Eso es lo que Dios quiere. Y lo que veas en tu vida y lo que veas en el mundo de santo, bueno y todo eso, Dios lo ha querido. Que esto ya sirve, por ejemplo, cuando nosotros oramos. Que el que va madurando espiritualmente, ya hasta su oración va cambiando. Ya ni siquiera pide tanto que por su salud, porque quién sabe si Dios quiera tu salud. Hay algunos que le piden la salud a Dios para seguir pecando saludablemente. O sea, como que no te conviene mucho estar saludable, ¿va? En cambio, si tú le pides, Señor, te pido la gracia de la humildad, ¿será que eso será querer de Dios? ¿Que tú seas humilde? Sí. O sea, hay cosas que Dios siempre quiere porque son buenas en sí mismas. Por ejemplo, si tú estás casada o casado, Dios querrá que tu matrimonio llegue hasta la muerte, que seas fiel hasta la muerte. Sí, por lo tanto, cuando le pides la fidelidad a tu esposo o a tu esposa, tú sabes que es una de las cosas que es un querer de Dios. O sea, que tarde o que temprano Él te va a responder esa cosa, porque eso lo quiere siempre Dios desde toda la eternidad. En cambio, si tú le pides que le cambie el carácter tan explosivo a tu esposa, en teoría pudiéramos decir que Dios lo quiere, pero muchas veces Dios no lo quiere y va a permitir, no querer, va a permitir que tu esposa no se corrija tan rápido de eso, porque te necesita purificar a ti de esposo como de algo. Entonces, ojo, y a la inversa, o sea, todo lo que es permisión de Dios no significa que Dios lo quiera. Que Dios lo permita significa que Él ve que dentro de ese mal que pudiera pasar pueda salir un bien mayor. Puede salir un bien mayor. Entonces, cuidado con confundir una cosa que Dios quiere y una cosa que Dios permite. Sobre todo con cuestión del pecado, porque el pecado siempre es causa de la maldad o de la debilidad del ser humano. Porque hay que decir también eso, el ser humano peca por maldad, ya porque está corrompido por dentro, pero hay otros que pecan por debilidad. Y son los que caen y se levantan y están dando la lucha, pero al fin y al cabo pecado es pecado. Y ninguno por maldad o por debilidad del ser humano, Dios tiene que ver ahí. La culpa es totalmente nuestra, ¿ok? Por más de que Dios haya permitido, porque si Dios no quiere, no pecas. Pero Dios no nos hizo títeres. Él nos ha dado una libertad, un libre arbitrio. Entonces, a partir de esto podemos entender un poco la tentación. La tentación es un querer de Dios, sí, en el sentido de que Él desea que la venzas para que seas más santo, más fuerte. Nuevamente, tentación vencida, virtud crecida. En ese sentido, ¿Dios quiere las tentaciones? Sí. En el sentido de que te lleva a pecar, ¿Dios las quiere? No. Pero las permite, ¿por qué? Dios permite el pecado, ya ni siquiera las tentaciones, sino las tentaciones que te llevan ya a pecar o que caíste, que las consentiste, para sacar bienes mayores. Por ejemplo, un bien mayor para alguien que no pudo vencer la tentación y cayó en pecado. Dios puede sacar un bien a través de eso. Por ejemplo, la humildad para que tengas arrepentimiento. Porque el que no es humilde
se enterca en su pecado y eso lo va a llevar a pecados peores. Pero si tú pecas, o sea, no venciste la tentación, ya pecaste. Pecar está mal, porque el pecado es un acto de rebeldía contra Dios. Dios permitió eso, ¿por qué? Porque todavía en ese pecado Él tiene esperanza de sacar un bien. ¿Y cuál sería el bien? El que tú digas, ¿sabes qué? Yo no soy tan fuerte como creo. Necesito tener más vida de oración. Qué flaco soy, me sentía tan confiado en mí mismo. Hace poco supieron pues esto, lo que pasó con el Papa, ¿verdad? Con la chinita esta que le pegó y todo esto. Y estaba viendo, me pasaron, porque de manera indirecta me estaba respondiendo al video que yo saqué, a un protestante. Y este protestante, porque yo le dije, primero tendríamos que ponernos cómo nosotros hubiéramos actuado en esa situación. Porque es bien fácil decir, ese Papa, vete. Yo no sé, yo al menos tengo carácter fuerte. O sea, como para decir, no, yo nunca había reaccionado así, pues quién sabe. Entonces, y este protestante se atreve a decir, yo sí puedo decir, yo nunca le pegaría a una mujer, yo nunca le daría un manotazo a la mujer. Compadre, estás más en las garras de Satanás que Dios, porque aquel que está demasiado confiado de su reacción está cegado, no conoce la naturaleza humana. No conoce la naturaleza humana. Esto lo repito mucho de esta oración que hacía San Felipe Neri, ¿verdad? Que la hacía cuando se convirtió, pero la seguía haciendo ya cuando era un santazo. Y era la misma oración. ¿Cuál era? Señor, no retires a Felipe de tu mano, que si lo retiras, te puede traicionar peor que Judas. Digo, cuando apenas se estaba convirtiendo, entenderíamos que haga esta oración. Pero cuando es un santazo, es que entre más santo eres, más te cabe en tu cabeza que eres nada. El que se acerca más a Dios no hincha el pecho y se siente la mamá de Tarzán. Al contrario, cada vez sabe qué frágil soy, cuánto necesito estar agarrado de Dios, que si me suelto un poquito puedo causar, aunque ya tuve un montón de retiros, aunque ya tengo teología, aunque todo eso, basta que me descuide un poquito y puedo cometer los peores crímenes. Cuidado con aquellos que creen que, sobre todo a la hora de apuntar pecados ajenos, que ellos no serían capaces de cometer eso. Que no. En el momento que tú te creas que no puedes cometer cualquier pecado que tú me digas, en ese momento le estás dando el poder a Satanás para hacer tarde que temprano lo que quiera contigo. Entonces, Dios permite, no quiere, el pecado para sacar un bien mayor, que sería, por ejemplo, en el que ha pecado, la humildad, y a través de esa humildad, el arrepentimiento, y a través del arrepentimiento, ir al sacramento de la reconciliación. Porque fíjense, también esto es importante, no basta reconocer el pecado. Muchas personas reconocen que metieron la pata, pero como no van a la misericordia de Dios, terminan justificando el pecado porque no aguantan la culpa. ¿Cómo solucionan? Ya metieron la pata. No basta reconocer el pecado, hay que ir a la misericordia de Dios. Entonces, si ya te dices el trastazo, no pudiste con la tentación y pecaste, Dios, aún en eso, puede haberlo permitido, esperando sacar un poco de humildad de tu persona, ¿verdad? O a veces, por ejemplo, otro bien mayor que puede salir, el que ha pecado precisamente porque sabe que es muy frágil, le suscita un espíritu de generosidad. Un espíritu de generosidad. Porque dice la carta de San Pedro, en el capítulo 4, que el amor cubre una multitud de pecados, ¿no? Que el amor es capaz de cubrir una multitud de pecados. Cuando tú has pecado, es decir, no venciste la tentación, puede haber un bien en eso. El que tú digas, no solamente con humildad reconozco que soy muy poca cosa y que necesito del Señor y me arrepiento y voy al sacramento de la reconciliación, sino también voy a empezar a ayudar a los otros porque estoy de alguna manera en deuda, porque por más de que vaya al sacramento de la reconciliación, ¿el Señor tendría la obligación de perdonarme? No. Es decir, que el pecador siempre se entera o tiene delante de sí que es un deudor. ¿Y cuál es la manera de pagarle a Dios? ¿Tú qué puedes hacer por Dios? ¿Qué Dios necesita de ti? Nada. Pero bueno, si puedes ver que Dios, por ejemplo, en el juicio final nos va a medir por varias cositas, que se llama el protocolo de Mateo 25.
váyanse malditos al infierno reservado para ustedes, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero, migrante y no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste. Entonces tú dices, bueno, a Dios por sí mismo yo no le voy a pagar nada, no puedo pagarle nada. El perdón que me da por uno de solos de mis pecados yo no se lo puedo pagar nunca. Pero ese Dios nos ha dicho que si de alguna manera queremos ser agradecidos o pagarle algo, es con los más necesitados. Entonces fíjate, tú ya no venciste la tentación, pecaste. Si eso genera en ti humildad, si eso genera en ti generosidad, vamos a decir lo que el demonio te pegó, casi un knockout, pero te levantaste antes de los 10 segundos y le dices un gancho y más bien lo tiraste a él. Porque te arrepentiste, porque te confesaste y además porque te ha hecho más generoso el haber caído, como acto de agradecimiento a Dios. Entonces ahí podemos ver que Dios no quiere el pecado, pero lo permite, porque siempre Dios, hasta del propio pecado, piensa que Él puede sacar un bien mayor si tú te dejas, claro está. Pero también Dios permite el pecado, por ejemplo, como manifestación de sus divinos atributos. Muchas veces Dios lo permite para que tú te enteres de algo que no estás enterado de Él, o que nomás lo sabes de cabecita pero nunca lo has experimentado. Por ejemplo, hay un obispo que ha trabajado con los migrantes, Monseñor Agrelo, y él dice que en una ocasión uno de los migrantes, él estaba en la parte de Marruecos, y los migrantes, mayoría africanos, se avientan al mar para poder llegar a España, y han naufragado muchos, se han muerto. Hace poco una señora la encontraron en el fondo del mar con un bebecito, con su bebé. Son unas tragedias terribles. Y entonces dice que uno, en un naufragio, a uno que lo alcanzaron a rescatar, le había dicho que cuando se estaban ahogando, se recordó de un salmo que dice, sálvame, Señor. Entonces, pues imagínate, para él, cuando es rescatado, ya no sé qué guardia costera, la de España o la de Marruecos, o la italiana, que también ayuda bastante, lo haya rescatado. Para él, el que le digamos Dios es misericordioso representa, o Dios es compasivo, representa quizá mucho más que lo que nosotros entendemos por misericordia de Dios o compasión. Porque él ha estado en una situación límite. Y este Monseñor Agrelo, de hecho, dice, yo cuántas veces no he dicho ese salmo, pero no da la misma decir Dios, sálvame, Señor, desde el ambón de mi catedral, a decir, sálvame, Señor, desde que me estoy ahogando. Entonces, por ejemplo, él dice que ya después con las homilías siempre las prepara imaginándose que va en una de las balsas de los migrantes. A lo menos psicológicamente hacer el ejercicio. Entonces, Dios permite muchas veces el pecado para revelarte algo que quizá ya sabes, pero lo sabes nada más intelectualmente. Dios es misericordioso, sí, y me puede decir Dios es misericordioso. Ok, pero usted ha tenido experiencia en su carne, en su propia experiencia, de que Dios ha sido misericordioso con usted. Imagínate, si has pecado y precisamente sabes que no mereces perdón y sin embargo Él te ofrece la reconciliación y haces una buena confesión. El que hace una buena confesión verdaderamente tiene la experiencia de decir, qué misericordioso es el Señor para conmigo. Bendito sacramento de la reconciliación. En cambio, si fueras una persona que casi siempre vence las tentaciones y toda la cosa, pues creerías que Dios es misericordioso porque la doctrina lo dice, pero en tu carne no has percibido que Dios es misericordioso. Entonces muchas veces Dios permite el pecado, repito, no significa que lo quiera, pero lo permite para poder revelar quién es Él. Entonces puede revelar de que es justo, de que es misericordioso, de que es compasivo, etcétera, etcétera. En el mismo pregón pascual que se hace en la vigilia pascual, hay una frase tremenda que decimos nosotros. El pregón pascual. Feliz la culpa que nos mereció tan gran Redentor. Es que esta vez hasta choca esa frase. Nos estamos alegrando del pecado, de la culpa. Dice, feliz la culpa, ¿pero por qué? Porque nos mereció tan gran Redentor.
tan gran Redentor. Si alcanza el tiempo para ver algo de los pecados, cuando toquemos la parte del pecado contra el Espíritu Santo, vamos a entender qué importante es esto de entender que la misericordia de Dios es infinitamente mayor que todos los pecados de todos los seres humanos. Pero bueno, eso sí nos queda tiempo. Ahora bien, ¿de dónde vienen las tentaciones? No toda tentación viene del demonio. Alguien podría decir, ¿de dónde vienen las tentaciones? Pues del diablo. No, pobre diablo, a veces lo culpamos de cosas que no. Se quemaron los frijoles, ¿fue el diablo? No, fue que tú no sabes cocinar. O sea, hay una tendencia a echarle la culpa al diablo de todo. Y no todas las tentaciones vienen del diablo. De hecho, en el capítulo 1 de Santiago, de la carta de Santiago, fíjate lo que nos dice el apóstol. Sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Nuestra inclinación a pecar. Lo que nos quedó del pecado original. Entonces fíjate, no está diciendo que estamos probados o tentados, cambien probado por tentado, solamente por el diablo. No, nos dice, sino que cada uno es probado por su propia concupiscencia que le arrastra y le seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Por tanto, ¿de dónde vienen las tentaciones? Básicamente de los enemigos del alma. ¿Cuáles son los enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. No es el tema para explicarlos. Tengo de hecho un retiro en donde doy una charla de cada uno. Si alguien quiere, después les doy los datos de que lo puedan ver. Pero algo sencillito, por si alguien anda peleando en su vida espiritual y ni siquiera se entera contra qué. Entonces, los enemigos del alma es el mundo, el demonio y la carne. ¿Qué es el mundo? El mundo es el planeta, no, bueno, sí, en el sentido geográfico, etcétera. Pero aquí, en el sentido espiritual, el mundo es la tendencia que va contraria al orden de Dios. Esa tendencia, evidentemente, cuando el hombre la acepta, podemos ver la mundanidad en cómo viven los seres humanos, ¿no? Contrarios, cuando hay países, cuando hay políticos, cuando yo mismo voy haciendo ya por sistema cosas que van en contra del orden de Dios, estamos obedeciendo a esa tendencia que se llama el mundo, que siempre va en contra de lo que Dios quiere. El demonio no creo que necesite presentación, ¿verdad? Era un ángel bueno, de hecho de los mejores, pero la soberbia lo tiró y es uno de los ángeles caídos. Y la carne, bueno, en el demonio, como estamos hablando de las tentaciones, se ha dicho, no siempre es el demonio, o sea, el mero, el que tienta. Hay otros demonios, por ejemplo, tentaciones a nivel sexual generalmente vienen por Asmodeo, uno de los demonios, ¿verdad? Entonces, hay diferentes, hay un catálogo grandísimo de demonios porque una tercera parte de demonios cayeron. Entonces, todos entre ellos se odian, porque en el infierno no es que, porque a veces uno cree, no, si me condena, pues allá están todos mis amigos, ¿verdad? O sea, que allá vamos a tomarla bien y toda la cosa. No. O sea, en el infierno te odias a ti mismo y odias a todos los que están condenados contigo, llámense seres humanos o demonios. O sea, en el infierno no hay ningún tipo de caridad, solidaridad, es decir, que Satanás con Asmodeo a veces se divierte. No, se odian. Pero, ¿en qué sí se unen? En atacar a Dios, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el demonio, pues, apliquen a los demonios, ¿va? Y la carne, ¿qué es la carne? La carne es nuestra naturaleza humana herida. Y esto es fundamental, este grupo es de apologética, esto es muy importante, porque, por ejemplo, muchas veces queremos explicarle ciertas cuestiones a los protestantes sin entender que ellos dicen que la naturaleza humana está corrompida totalmente, y nosotros decimos que está herida. Entonces, esto es importante, nos llevaría como para profundizar, pero muchas veces nos podemos entercar y podemos dañar inclusive al protestante porque no empezamos desde la raíz. Por ejemplo, ellos
no le dan el valor que, por ejemplo, los católicos le damos a la razón. Juan Pablo II, de hecho, escribió una encíclica que se llama Fe y Razón, porque tenemos que volar con las dos. El que tiene mucha fe y no usa su razón, ese es un fanático, ese es un fideísta. Los que tiraron las torres en Nueva York, fe musulmana, pero al fin y al cabo fe fanática. Y ellos creyeron que lo hicieron por Dios. Ahora, el que usa solamente la razón y no la fe, pues ese es un racionalista, un ateo racionalista. No, para volar, dice Juan Pablo II, necesitamos la fe y la razón. Pero, por ejemplo, los protestantes no creen eso. ¿Por qué? Porque si la naturaleza humana está corrompida, parte de la naturaleza humana es nuestra razón está corrompida. De hecho, Lutero, yo no me recuerdo el término, él era bastante vulgar a la hora de hablar, pero decía como que la razón es la prostituta en el ser humano, una cosa de esas, ¿verdad? Que no hay que hacerle caso a la razón. Acá, no. Cuando estamos hablando, la carne significa esa inclinación que tenemos al pecado por nuestra naturaleza herida. No está totalmente corrompida, está herida, ¿no? De estos tres, ya de antemano les digo que el más peligroso es la carne. Porque el mundo y el demonio son cosas que están fuera de ti. La carne la lleva las 24 horas. El más peligroso, las tentaciones más peligrosas son las que te vienen de tu propia carne, de tu naturaleza herida. Ahora, ciertamente, tanto de las tentaciones de la carne como de las tentaciones del mundo, el demonio se trata de aprovechar lo más posible. De hecho, San Pedro dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, ved que dice, bueno, si a este le tiento directo y no ha funcionado, me favorezco de alguna tentación que le venga por su carne o alguna tentación que le venga por el mundo. O sea, él va a ver, él va a dar vueltas como león a ver por dónde te va a fregar, ¿eh? Entonces, las tentaciones te pueden llegar del mundo, del demonio, la carne, pero también hay que decir que de las tentaciones del mundo y de la carne, el demonio se favorece mucho. Saca ventaja, ¿no?, de esto. Por ejemplo, tentaciones que vienen del mundo. Todo lo que tenga que ver con el ambiente, el exterior, las modas, los espectáculos, porque muchos ambientes, exteriores, modas, espectáculos, todo eso, ya están obedeciendo la lógica contraria a Dios, por lo tanto están al servicio del mundo. Y si tú andas en esos lugares, pues más de uno va a andar cayendo, ¿no? Dice el padre Antonio Rollo Marín, los hombres que nos rodean pueden ser causas indirectas del pecado, incitándonos al mal mediante sus escándalos, malos consejos o depravados ejemplos. Y también cooperando al pecado propio, ya sea de una manera positiva, mandando, aconsejando, consintiendo, alabando, patrocinando o participando en nuestro pecado. Ya negativa, no avisando, no impidiendo, no denunciando el crimen, etc. Pocas palabras que está diciendo aquí el padre Antonio Rollo Marín, que dice, nuevamente, las personas no son el mundo, pero hay personas que están sirviendo al mundo. El mundo es esa tendencia, pero vamos a decir, agarra hueso y carne cuando hay un ser humano que le dice, listo, véngase, voy a vivir en contra del orden de Dios. Y esas personas, ¿cuáles son las tentaciones que te van a llegar, por ejemplo, a través de esas personas? Malas invitaciones, malas pláticas, y no se piensen de las terribles, no sé, que piensen en cuestiones terribles sexuales, no. Ya solamente los que se juntan a chismear de una persona que no está presente ahí, o a calumniar, están sirviendo se están dejando de modito a las tentaciones del mundo. Y ya están pecando, se ha dicho de paso. Porque ya cuando lanzas el chisme o la calumnia, estás ya pecando, ya no es una mera tentación. Entonces, las tentaciones que vienen del mundo se encarnan en el ambiente, pero el ambiente está hecho por personas. Y por ahí viene la tentación. Dice el padre Antonio Rollo Marín, no se peca solamente cuando se realiza, de hecho, alguna acción pecaminosa, sino también cuando se pone uno voluntariamente y sin causa justificada en peligro próximo de pecar. O sea, cuando tú te pones en ambientes en donde tienes peligro de pecar, ya estás pecando.
salvo que, porque fíjense cómo lo dice él, sino también cuando se ponen uno voluntariamente y sin causa justificada. Porque, por ejemplo, yo les puedo poner algo de las pastorales que yo he trabajado. Por ejemplo, he trabajado con muchachas que son modelos, que están dentro de la industria de la pornografía. Ya entran nada más ahí, es una tentación. Pero ¿está justificado? Si yo estoy monitoreando por mi director espiritual este tipo de cuestiones y vamos a decir que estoy tranquilo en mi carne, vamos a decirlo así, es justificado tomar el riesgo. ¿Por qué? Porque díganme de qué otra manera se puede ayudar a esas personas, sino entrando al lodazal en donde están. Es muy fácil ser puritano, de decir, no, están haciendo mal y todo eso, pero desde acá afuera, sí, tú eres el más santo de los santos, ¿verdad? Pero ¿quién se mete a ayudar a esas personas? Y ya es meterse al lodazal. Y es peligroso, ciertamente es peligroso, pero el mismo Papa Francisco dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Claro, aquí tiene que haber prudencia, porque si, por ejemplo, en el momento que quieres ayudarlas, estás siendo tentado, por ejemplo, en tu carne, pues va a ser muy fácil que al querer ayudar, al querer evangelizarlas, tú vas a ser más bien el evangelizado por ellas, ¿va? Con su evangelio de ellas. Entonces, pero hay que reconocer que hay ambientes que son de pecado, que son del mundo, y estar en esos no necesariamente es pecado, porque hay una causa justificada. Pero donde no hay justificación, es el que por bobo, por tonto, o hasta por malicia, tú sabes que ya metiéndote ahí, vas a ver cosas que no tienes que ver, vas a escuchar cosas que no tienes que escuchar, vas a hacer cosas que no tienes que estar haciendo. Y tú mismo te expusiste, te metiste a la boca del lobo. Te lo repito, no se peca solamente cuando se realiza de hecho alguna acción pecaminosa, sino también cuando se pone uno voluntariamente y sin causa justificada en peligro próximo de pecar. En el caso de las tentaciones que vienen a la carne, son precisamente el no saber controlar nuestros apetitos. Porque como nuestra naturaleza está herida, vamos a ponerlo, va a ser un ejemplito como muy simplón, ¿verdad? Pero para que se entienda. Si Adán le hubiera, en el 14 de febrero que está cerquita, le regala su cajota de chocolates a Eva se los hubiera aventado todas de una sentada. No, porque su naturaleza humana estaba ordenada. Adán sabía hasta cuándo comer, hasta cuándo ya no pasaban a la gula, etc. Pero como llegó el pecado original, nos desconchinfló ese orden. Y tú ves los chocolates y dices, pues vámonos a todos. O sea, no piensas ni en diabetes, no piensas en que infarto, no piensas en la gula, no piensas nada. O sea, nuestra naturaleza humana, por eso, con la gracia de Dios, con los sacramentos, con la oración, lo que hacemos es irla educando al orden que Dios ha puesto. Nosotros tenemos que hacer que nuestros apetitos, que nuestra voluntad, que nuestros deseos obedezcan a la razón y la razón obedezca a Dios. Ese es el orden que tenía Adán y Eva antes de pecar. Ellos tenían placeres, porque el placer no está mal, en su justa medida, en su justa forma como Dios lo puso, el placer no está mal. Pero el problema es que nosotros no sabemos manejar los placeres porque nuestra naturaleza está herida. Por eso nos acercamos a la oración, a los sacramentos, a la palabra de Dios, para que nos ayude a ir nuevamente restableciendo ese orden que Dios quiera, tanto en nuestro corazón, en nuestra mente, y estos dos sirviendo al orden que Él quiere. Pero también les decía que el demonio saca ventaja de las tentaciones de la carne. ¿De qué manera? El demonio, cuando ve que las tentaciones suyas son muy evidentes, que tú las identificas y fácilmente ya las estás rechazando, a él le encanta lo que se llama azotar heridas. Heridas que ni siquiera tú reconoces que tienes desde tu infancia. Te dice, mira, pues así de directo no me acepta, pero déjame, me le meto por la parte de las heridas y mira, lo empiezo a sangolotear y lo empiezo a torturar por esa parte. O por heridas que hasta tú mismo te has provocado. Por ejemplo, con la cuestión de la pornografía. Muchas veces la tentación, si hay un chico que dice, no, ya, yo dejo la pornografía, listo, la voy a quitar. Y se te vienen, me decía un chico, que cuando iba a misa es cuando más se le venían.
o cuando estaba en la oración se venían esas tentaciones. Y si rezaba y todavía no se iban. Hasta que yo escuché a un exorcista que dijo que una manera para identificar cuándo es tentación del diablo y cuándo viene de tu carne, dice, cuando te venga, ora. Si se va, venía del diablo. Si no se va o se va, pero regresa muy rápido, esa viene de tu carne. En este sentido yo le tuve que decir a ese chico, es que eso ya no te lo está poniendo el diablo. Eso es la biblioteca que tienes de tantas imágenes que consumiste cuando eras adicto a la pornografía. O sea, ¿qué tiene que ver un trabajo de purificación, de ir sacando ese cochinero? Ahí ayuda mucho el rosario. De hecho, tengo yo un video donde hablo sobre eso. El rosario ayuda mucho a limpiar el cochinero que metemos en la cabeza. Bien rezado. Entonces, las personas, por ejemplo, en este caso, pueden venírseles esas imágenes y no es el diablo. Es tu naturaleza herida que tú, como permitiste que entrara, te queda como un récord en tu cabeza, ¿va? Entonces, el diablo sabe de eso y si te la sangolotea, te la toca, te pone sal en la herida, etcétera, para que las tentaciones te vengan no directamente por él, sino por tu naturaleza herida, pero él se beneficia tarde que temprano, ¿eh? Ahora, ¿cómo se da el proceso de la tentación? Porque en una guerra espiritual, y esta la vamos a tener hasta que nos muramos, estamos en un combate espiritual, la estrategia es saber cómo viene el enemigo para saber actuar. Porque mira, si tú dices, no, yo ya estoy preparado y tengo un ejército de tantos caballos, pero si tu enemigo te viene por el mar, pues ¿qué onda? ¿De algo te van a servir los caballos? Los vas a tener que cambiar de caballitos de mar, pero o sea, no se va a poder dar. Puede estar muy preparado, pero tienes que entender cómo viene el enemigo, cómo trabaja el enemigo para saber por dónde. Y en este sentido, el proceso de cómo se da la tentación nos puede ayudar para saber pelearlas. Porque muchas veces estamos peleando contra la tentación con solamente nuestro deseo de querer vencerlas. Y siempre terminamos derrotados porque no sabemos cómo trabaja. ¿Cómo generalmente se procesa la tentación? ¿Cuál es el proceso de cómo se gesta la tentación? El primer paso es la sugestión. La sugestión, es decir, se sugiere. De hecho, tentación viene del latín que significa eso, ofrecer algo, sugerir algo. El Padre Pío también decía que el diablo, finalmente, él está vencido ya por el sacrificio de Jesús. Y él decía que era como un perro amarrado a una columna. Dice, lo único que puede hacer el diablo con nosotros es ladrar. Para a través de sus ladridos acercarnos. Ya teniéndonos cerca, pues nos da el mordidón. Pero el diablo no puede atacarnos directamente. Si no es por permiso de Dios, no puede atacarnos directamente. Él está ya amarrado. Así que si nos vence, es porque fuimos brutos, nos acercamos al perrito. O sea, lo único que puede hacer es ladrar, sugerirnos. El diablo no nos puede llevar a pecar. O sea, no puede agarrar nuestra voluntad para que pequemos. Es más, en una posesión diabólica, en una posesión diabólica el demonio ya actúa en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando llega el trance de la posesión, si esa persona blasfema, escupe, pisotea la Eucaristía, le pega al Padre, sea lo que sea, no tiene pecado, no tiene culpa, porque no es ella, es el diablo el que está actuando en su cuerpo. Porque el diablo no puede actuar en tu voluntad, es una cuestión sagrada eso. De hecho, hay posesos que viven en gracia de Dios. Hay posesos por tontos que sí se metieron en cosas raras, pero hay posesos por permisión de Dios. Hubo santos que estuvieron posesos. El estar poseído no significa que sea malo. Entonces, en este sentido, hay que entender que el diablo no puede mover nuestra voluntad. Si pudiera mover nuestra voluntad, nuestros pecados, nosotros no tendríamos responsabilidad. Si el pecado es totalmente responsabilidad y nos lleva, inclusive el pecado mortal, a la condenación, es porque es total y absolutamente responsabilidad de uno. No podemos ni echarle culpa ni al diablo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Sugerirnos. ¿Qué hace el mundo? Sugerirnos. ¿Qué hace nuestra carne? Sugerirnos. Entrar en nuestro entendimiento, en nuestra imaginación. Esta primera parte de la tentación, la sugestión,
no es pecado mientras no intervenga la voluntad a favor de esta tentación. O sea, que ya te viene una tentación en tu cabeza decir, ¿sabes qué? Estamos ahorita platicando hasta el chistosito y empieza a criticar a fulanito de tal, de algún defecto. Al fin y al cabo no está. Esa es la sugerencia. Mientras tu voluntad no diga, sobres, démosle, te llegó a tu cabeza, pero no estás pecando. Se quedó simplemente en el primer paso, la sugerencia. El segundo paso es la complacencia involuntaria. Es fundamental, la complacencia involuntaria. Esta es una reacción espontánea. Le pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay un sacerdote que admiro mucho, que es el padre Paulo Ricardo, que es un sacerdote brasileño. Tiene un canal de YouTube y todo esto. Y da, bueno, yo gracias a Dios sé portugués y me he beneficiado muchísimo de él. Y el padre Paulo Ricardo una vez platicaba que una vez iba en su carro y llegó a la luz roja y de pronto, imagínate, brasileño y estaba manejando en Río de Janeiro, en una zona turística y todo eso, y pasan dos muchachitas con muy poca ropa y pasa así todo eso y él las ve y él se complació en ese momento. Pues que, o sea, él no deja de ser hombre y entró una imagen de su cuerpo. Pero ahí es donde él explica, ahí todavía no es pecado. Te complaciste, pero es una complacencia involuntaria. Es que tendrías que no ser ser humano, tener atole en las venas como para no admirarte de estas muchachas, ¿verdad? Pero el padre, acto seguido, precisamente para no pasar a que se haga pecado, es decir, una complacencia voluntaria, dice que hay que ser como ninjas, ¿verdad? O sea, cortar rápido. De hecho, a mí me sirve mucho para muchas tentaciones, me recuerdo mucho eso, como ninja. O sea, rápido. Hay que ser ninja, dice él, hay que ser ninja en las cuestiones de las tentaciones. ¿Por qué? Porque la sugestión todavía no es pecado. De que te complazcas en la tentación de manera involuntaria, simplemente porque pues si te llegan así, pues, o sea, eso tú no lo vas provocando. Pero si ya llega el momento en donde ya te complaces voluntariamente, y ya estás pecando. Entonces hay que ser ninja para no pasar de la complacencia involuntaria, que todavía no es pecado, a la complacencia voluntaria, ¿verdad? A la complacencia voluntaria. En ese sentido me recuerdo una cosa que decía San José María Escrivá de Balaguer. Él decía que cuando le preguntaban cómo llevaba lo de la castidad y todo esto, él dice, mira, a mí me encantan las mujeres, dice. Pero precisamente porque me encantan las mujeres, las veo, pero no las miro. ¿Cómo? Sí. Si hay una muchacha que viene, una señora guapa, etcétera, la veo. Inclusive, al ser guapa, yo doy gracias a Dios por su belleza. Digo, uno da gracias a Dios al ver un atardecer y todo eso, ¿cómo no agradecer la belleza que ha puesto en la mujer? Pero no la miro, es decir, no me quedo en el detalle. Ah, mira qué lindos ojos, qué linda boca. Y luego ya repasas todo lo demás, pues ahí ya estás mirando, o sea, estás ya viendo con detalle. Entonces él dice, yo a las mujeres las veo, pero no las miro. Es una manera también de decir, me quedo en el terreno, si acaso, de una complacencia involuntaria, pero cuido no brincar a la complacencia ya voluntaria, ¿verdad? Que ya sería pecado. Y ese es el tercer paso, la complacencia o el consentimiento voluntario. Dice el padre Antonio Arroyo Marín, el pecado se inicia cuando el entendimiento advierte la maldad de la sugestión. Sabemos que para que haya pecado, el primer paso es materia grave, es decir, que sea pecado. Algunos de los pecados capitales, etc. Pero el segundo paso es pleno conocimiento. Entonces ahí tú sabes que eso está mal y cuando te llega la tentación, te advierte tu cabeza, tú sabes que está mal. Ya cuando está advirtiendo, dice, advierte la maldad de la sugestión, pero solo se realiza o consuma cuando la libertad da su libre aceptación o consentimiento, o sea, cuando admite, aprueba o retiene con complacencia aquella mala sugestión. ¿Dónde se vuelve pecado? Cuando tú ya complaces, cuando te rindes
a la sugestión, a la sugerencia que te vino en la tentación. Cuando está eso en tu cabeza y tú te complaces, aun cuando te avisó tu conciencia. Claro, en esto de la conciencia también sería para un tema largo, porque hay mucha gente que puede estar pecando con lo que se llama ignorancia invencible. Por ejemplo, los aztecas sacrificaban, pero ¿habría alguna manera para que los aztecas entendieran el mal de hacer un sacrificio si ellos lo hacían hasta por bien de ellos? Pero una vez que llegan los misioneros y los educan, les forman su conciencia. Pero muy diferente es, no sé, una muchacha que quiere ir a abortar y hay gente pro vida que la quiere ayudar y todo eso, pero ella no quiere eso y no quiere ver ni siquiera el ultrasonido, etc. Y se come lo que les dicen. No es un bebé, es una bolsa de células y todo eso. Y aborta con ignorancia, pero una ignorancia vencible. En este caso, ella aún sí está pecando, porque tenía los medios para dejar su ignorancia y no agarró esos medios. Pero hay que reconocer que puede haber una ignorancia invencible, es decir, que alguien cometa algo que en sí mismo sería pecado, pero verdaderamente su ignorancia no había forma de que la saciara, ¿verdad? Evidentemente la ignorancia invencible prácticamente ya no aplica para nosotros, ¿verdad? Déjenlo ya para alguna tribu que ni siquiera hay misioneros, ¿no? Acá prácticamente la mayoría de la ignorancia, la inmensa mayoría, nosotros tenemos culpa porque tenemos los medios para poder conocer, ¿no? Entonces, repito, el tercer paso, que es el libre consentimiento, dice: el pecado se inicia cuando el entendimiento advierte la maldad de la sugestión, pero solo se realiza o consuma cuando la libertad da su libre aceptación o consentimiento, o sea, cuando admite, aprueba o retiene con complacencia aquella mala sugestión. En este sentido, por ejemplo, en los pecados, por ejemplo, de lujuria, muchos se justifican. Bueno, es que la pornografía, es que mirar así con malos ojos a otra persona, ni siquiera me estoy acostando. No necesitas acostarte para hacer pecado mortal. Cuando tú ya te complaciste y desarrollas esas imágenes. Otra cosa, les digo, si te llega una imagen y todo eso, y ahorita prácticamente puedes encontrar hasta comerciales y todo eso, en donde tápenlas, ¿va? Son cosas que no puedes evitar. Y puede haber una complacencia involuntaria, pero ahí rápido tienes que cortar. Porque en el momento ya que desarrollas eso en tu cabeza, que te complaces, etcétera, ahí ya estás pecando. Y no necesitas ni acostarte con ella ni nada por el estilo para estar pecando. Estrategias para vencer la tentación. Déjame ver cómo voy de tiempo aquí. Okay. Vamos a ver qué podemos hacer antes de la tentación, durante la tentación y después de la tentación. Antes de la tentación, dice el padre Antonio Rollo Marín, el alma debe vigilar y orar, como en Mateo en el capítulo 26, que el mismo Señor les dice, cuando está en el huerto de los olivos, oren. ¿Por qué? Porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. O sea, ante cualquier tentación, la oración es fundamental. Quien no está dando una buena pelea ante sus tentaciones, vea en automático revisar la primera parte. Revise su vida de oración, porque eso es clave. Y la vida de oración comienza antes de que te lleguen las tentaciones, ¿no? El alma debe vigilar y orar para no dejarse sorprender por el enemigo. Debe huir de las ocasiones de pecado y evitar la ociosidad, que es la madre de todos los vicios. Aquí no me recuerdo si era San Bernardo o San Alfonso María de Ligorio que decían que no basta dejar el pecado si no se está dispuesto a dejar las circunstancias del pecado. Ejemplo, tú eres un borracho de primera y dices, ya no me voy a emborrachar. Y lo único que haces es agarrar todo tu licor y meterlo en el sótano. Pues tu deseo te va a durar muy poquito, ¿eh? Porque algún día vas a tener menos fuerza de voluntad y ya sabes dónde encontrar el equipamiento, ¿eh?
O sea, tú quieres dejar el alcohol, tú no guardas el alcohol, tú lo sacas, tú lo destrozas, o sea, quitas el contexto que te puede llevar a pecar. Igual con la tecnología, etcétera. O sea, si tú quieres dejar el pecado y no estás dispuesto a dejar las circunstancias del pecado, no vas a estar preparado. Tienes que estar preparado antes de la tentación. Se ha dicho de paso, esto también para la manera como nosotros hacemos las fiestas nosotros. Puede haber gente que, o sea, tomar alcohol en sí mismo no es pecado, no está mal. Pero hay que decir que el mexicano o el latino no sabe tomar alcohol. No sabe tomar alcohol. Y yo no sé por qué todas las fiestas, a veces hasta fiestas de bautismo, que tendrían que ser las fiestas más puras y más limpias, es pura chela ahí, ¿va? Entonces, ahí ustedes tendrían que decir, aunque yo no soy alcohólico, yo empiezo a sacar por prudencia de mi compadre que quizás sí es bien tomador, o de gente que yo sé que tiene problemas con el alcohol. Yo no les voy a poner la tentación. O sea, yo les prevengo a que no les llegue la tentación antes de la tentación. Esto es fundamental. Debe huir de las ocasiones de pecado y evitar la ociosidad. La ociosidad también pónganlo como la pereza. La pereza es madre de todos los pecados. Porque cuando un perezoso, cuando no tiene organizada su vida, cuando no tiene algo en que estar trabajando y todo eso, el demonio continuamente le refresca lo malo que tiene en su memoria, sus sentidos, etc. Si ustedes revisan la mayoría de sus pecados en los que caen más, revísenle, y muchos de ellos van a estar relacionados con momentos de pereza, de ociosidad. Debe huir de las ocasiones de pecado y evitar la ociosidad, que es la madre de todos los vicios, y debe depositar su confianza en Dios, en la Virgen María y en su ángel de la guarda. Esto es bien importante. A veces no nos damos cuenta que el ángel de la guardia o el ángel custodio, Dios lo ha puesto únicamente para nosotros y con la única finalidad de ayudarnos precisamente en esta batalla contra el mundo, el demonio y la carne. Y muchas veces ni lo pelamos. Yo personalmente sí lo invoco bastante, ¿eh? Y más cuando viene tentación o alguna cosa, porque Él está, su trabajo es ese. Creo que a veces somos un tanto ingratos con el ángel de la guarda. Pues bueno, antes de la tentación sirve mucho tener una buena relación, pero una buena relación católica, porque ahorita con los ángeles, por ejemplo, hay ideologías New Age y que sabe que ángeles y que velas y que todo eso. Cuidado con esas cosas que no vienen de Dios, ¿va? Es más, hasta se empieza a decir que hay que ponerle el nombre. Yo encontré algunos sacerdotes que dicen, yo personalmente no. ¿Por qué? Porque por algo solamente en la Biblia se revelan 3 nombres, y no son de ángeles, son de arcángeles, que es Gabriel, Miguel y Rafael, punto. Pero que Salatiel y que sabe que todo eso, cuidado. O sea, hay que tener una relación profunda con nuestro ángel, pero verdaderamente católica. Cuidado con meterse en cuestiones de superstición, ¿no? Y dice que debe depositar su confianza en Dios, en la Virgen María, en su ángel de la guardia, que pueden mucho más que el demonio tentador. Un solo ángel de Dios le pega una madrina a un montón de demonios. Uno solo. Decía un amigo, el padre Carlos Santillán, espero que a lo menos sean mexicanos para que se entienda eso, porque una vez se lo dije, esta frase la dice así el padre, ¿verdad? Pero se la dije a colombianos y los escandalicé. Dice el padre, dice que te viene un diablo a tentar, pues recuérdate, nosotros tenemos el doble, fue un tercio de ángeles que cayó. Es una tercera parte. Por lo tanto, tenemos el doble de buenos. Que te viene uno, tú llámale a los tuyos y se vienen todos en bola, ¿va? Entonces, o sea, ni te tiene que dar miedo. Ahora, para los colombianos eso de bolas y todo habla de desnudez, ¿va? Entonces ya se imaginan los ángeles y dije, no, eso no se refiere. Que se refiere a que vienen todos juntos, vienen con Dios, ¿va? Entonces,
Es bien importante antes de la tentación tener vida de oración, y en la vida de oración una sana relación, evidentemente primero con nuestro Señor, con la Santísima Virgen, con nuestro ángel custodio y el resto de los ángeles, ¿va? Durante la tentación, ¿qué hacer? Dice el padre Antonio Rollo Marín: ha de resistirla con energía apenas se produzca. Y aquí yo le agregaría una cosa, que es la del padre Paulo: estése preparado a ser ninja, ¿verdad? Ha de resistirla con energía apenas se produzca, o sea, cuando todavía es débil y fácil de vencer. No es la misma que te llegue la tentación, por ejemplo, de la lujuria al principio. Cuando apenas empieza a entrar, es más fácil cortarla. Es como la víbora. Si entra una víbora aquí y apenas entra en la cabecita, pues más fácil cortarla. Pero si es un pitón y todo eso, ya entró 3 metros, pues va a ser más complicado, ¿no? Entonces, dice, a la hora de la tentación hay que entender que cuando empieza la tentación es el momento más oportuno para cortarla. Aunque haya entrado ya 3 metros la víbora, todo eso, hay que cortarla, ¿eh? Porque, por ejemplo, en el caso de la pornografía, una tentación es: no, pues ya caí, ya vi. No, pues ya, le sigo hasta que ya me confiese. No, compadre, aunque ya llevas 3, 5, 10, 15 minutos viendo, corta ahí. El chisme que les digo, ya empezaste a hablar mal de todo eso. No, pues ya hablé todo eso. No, pues ya le damos huela la hilacha. No, corta. Y si puedes, hasta arrepiéntete. ¿Sabes qué? Cometí una imprudencia. Cambiemos de tema. Porque no da la misma un pecado aceptado 1 minuto a aceptado 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Porque cuando dejas entrar más el pecado, te deja más marcado en tu memoria, en tus sentimientos y todo eso. Y después vas a tener más broncas con las tentaciones, porque dejaste entrar demasiado. Entonces, durante la tentación hay que resistirla con energía apenas se produzca, o sea, cuando todavía es débil y fácil de vencer, ya sea directamente haciendo lo contrario de lo que la tentación propone. Por ejemplo, el chisme. Ya te llegó la tentación y ya tienes en la puntita empezar a chismear sobre una persona o calumniar. ¿Qué tienes que hacer? Haz lo contrario. Habla bien de esa persona, de lo bueno que tiene esa persona. Y así le das en la torre la tentación, ¿no? Porque terminas haciendo lo contrario a lo que se está sugiriendo en el momento. O, por ejemplo, intentar estrategias de escape. En muchas tentaciones, sobre todo en tentaciones contra la fe y contra la pureza, la iglesia nos ha enseñado que la manera de pelear contra esas tentaciones no es cuerpo a cuerpo, es corriendo. Ahí patitas, ¿para qué te quiero? Porque las tentaciones que van en contra de la fe, es decir, que te meten dudas en Dios, de que si Dios existe, o de que si Jesús realmente está en la Eucaristía, cualquier tentación que te vaya a afectar tu fe, tú no pelees con ellas, tú córreles, escápate. Ahí lo valiente no es pelearte contra esa tentación, ahí lo valiente es correr. Igual en las tentaciones contra la pureza, todo lo que tenga que ver de lujuria y todo eso, la cosa no es de ponte el pleito contra la lujuria, no. Chance y alguna ganas, pero la inmensa mayoría vas a perder, porque son tentaciones que son muy fácil de vencernos. Y ahí la estrategia es: no te pelees con ella, no le hagas como ninja, no, ahí córrele, ahí huye. Y entonces ahí ayuda, distráete en otra cosa, ponte a pensar otra cosa, vete a hacer otra actividad para espabilar esa tentación que ha llegado. Este segundo procedimiento es el más eficaz tratándose de tentaciones contra la fe y la pureza. Ahora, ¿qué hacer después de la tentación? ¿Qué hacer después de la tentación? Dice el padre Antonio Rollo Marín: ha de dar humildemente gracias a Dios si salió victoriosa. Si alguien ha experimentado tentaciones y vencerlas, hay la tentación de sentirse la mamá de Tarzán. A ver si pude. No, porque ahí ya puedes estar cayendo en una tentación que es de la soberbia y de la vanagloria. Por lo tanto, hay su peligro. Después de haber vencido tentaciones, también hay su peligro de que te complazcas en que decir: ¿sabes qué? Sí, no caí,
Pero si eso es para elevarte tu ego, compadre, no caíste en eso, pero no te estás dando cuenta que estás cayendo en soberbia. Entonces aquí lo que es recomendable es, apenas tú puedas vencer una tentación, el primer acto que tenemos que hacer es una acción de gracias a Dios, una oración de dar gracias a Dios, decir, Señor, gracias a tu misericordia pude con esta tentación. Esto si saliste victorioso. Si tuviste la desventura de sucumbir, es decir, que te ganó la tentación, has de aprovechar la lección para sucesivas ocasiones. Lo primero que tienes que hacer es entender que ya que perdiste en esta pelea con la tentación, saber cómo se dio, mirar por dónde se dio. De hecho, los chinos tienen un refrán que es muy bueno, que dice, no se trata de dónde caíste. Evidentemente no lo aplican al pecado, lo aplican para otras cosas, ¿verdad? Pero no se trata de que te des cuenta dónde caíste, sino dónde resbalaste. Entonces ya te ganó la tentación. Después de que te ganó, ¿qué tienes que hacer entonces? La primera cosa es identificar cómo te entró. Por eso no sirve mucho ese tipo de confesiones en donde el examen de conciencia lo estás haciendo ahí en la misma fila. No, el examen de conciencia lo tienes que hacer antes. Porque no solamente tienes que decir, bueno, ya pequé en esto, sino, o sea, para que te confiese el Padre, sí bien, pero vas a volver y cada vez más a caer si no identificas por dónde están metiendo los ratones, o sea, por dónde comenzó la cosa. Entonces, ¿qué hacer después de una tentación no vencida? Identifica las circunstancias, por dónde se metió, para ir aprendiendo de esto. Aquí no lo dice el padre Antonio Royo Marín, pero yo también lo que recomiendo es hacer un acto de amor a Dios. Sé que el demonio tienta, porque imagínate, acabas de caer en la tentación, es decir, acabas de pecar, o sea, como para que vayas al Santísimo o ahí mismo, en donde pecaste, y decirle, Señor, te amo, eres mi Dios, etcétera. Pues evidentemente el demonio te va a meter un chip aquí que te va a decir, no seas hipócrita, acabas hace 3 segundos de ofender a Dios. Yo les digo, no le hagan caso a esa voz. Después de pecar, hagan un acto de amor a Dios. ¿Por qué? Porque lo peor después de haber pecado es que el demonio va a tratar de alargar ese pecado. Y cuando lo alarga es donde te esclaviza más. Por eso, pobres de aquellos que dejan la confesión, decir, no, ya después, ya. Ahora sí como Cantinflas, ¿verdad? En una película, ¿verdad? Que llega y está hablando con el padrecito y le dice, Cantinflas, hace mucho que no te veo, no has ido a confesarte. Ay, padrecito, es que le estoy juntando pecados para que valga la pena, ¿verdad? O sea, no le hagan como Cantinflas, pues, o sea, si son pecados mortales, lo peor que tú puedes hacer es dejar 1 día, 2 días, 3 días, todo eso. ¿Por qué? Porque el pecado que se alarga es ponerte más cadenas, más cadenas, más cadenas, más cadenas, ¿no? Y cuando tú haces un acto de amor a Dios, cortas rápido eso. Porque tú dices, aunque ya pequé y estoy en pecado mortal, yo no voy a seguir ofendiendo. De aquí a que me confiese, yo no voy a seguir ofendiendo. Y la tentación del demonio es decir, bueno, ya pecaste, pues ahora peca bien, pues ya. Al fin y al cabo, ya cuando llegue la confesión. No. Es importante hacer una declaración de amor después de que se ha pecado. Y dice el padre Antonio Royo Marín, en caso de duda sobre si se consintió o no, ¿qué tal? Hay peleas en donde dices, no sé si gané o perdí. Dice, en caso de duda, debe hacerse un acto de contrición. Se dio la batalla contra la tentación, pero no te quedó claro si ganaste, si perdiste. Entonces, por las dudas, tú haces un acto de contrición, de arrepentimiento, ¿eh? Por si acaso. Y acusarse en la confesión de esta falta como dudosa. Tú le dices, Padre, mire, la otra vez tuve esta tentación, yo batallé y todo eso, pero la verdad me quedó como una cosa que no sé si gané o perdí. Pero por si las cosas, si en algo perdí, quiero confesar esto, ¿eh? Esto es bien importante después de la tentación. Listo. Lo dejamos aquí, así como están. Vamos a hacer una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que en esta noche nos des la gracia, primeramente, de detectar nuestras fragilidades, nuestras debilidades,
para que antes de que lleguen las tentaciones poder estar preparados a dar la batalla. Pero al mismo tiempo te pedimos tu asistencia y tu gracia en el momento mismo de la batalla para poder vencer. Y si por permisión tuya, no por tu querer, sino por permisión tuya, llegáramos a no vencer cuando se den esas batallas, Señor, te pedimos la gracia de la humildad. Que esa caída nos haga más humildes. Que reconozcamos que somos nada sin tu gracia. Que reconozcamos que necesitamos todavía crecer más en vida de oración, en vida eucarística, en vida de adoración, en vida caritativa. Ayúdanos a que en aquellas batallas que no hayamos podido vencer, no bajar la guardia, arrepentirnos y seguir dando la batalla. Nunca justificar nuestros pecados. Por muchas que se repitan, nunca justificarlos. Y finalmente, te queremos decir en esta noche, gracias Señor por todas esas tentaciones que durante nuestra vida sí logramos la victoria. Porque sabemos que no fuimos nosotros, sino fue tu asistencia. Fue tu asistencia a través de tu Espíritu Santo, fue tu asistencia a través de la bendita intercesión de nuestra Santa Madre, la Virgen. Fue tu asistencia a través de los ángeles, especialmente de nuestro ángel custodio. Y en esta noche te queremos decir gracias por todas esas tentaciones que sí hemos logrado vencerlas, pero que sabemos que ha sido con tu asistencia y tu providencia. Te queremos pedir especialmente por aquellos que en este preciso momento están pasando por alguna tentación, especialmente de tentaciones que van a llevar a pecados graves. Todos aquellos que en este mismo momento están a punto de entrar a pornografía, a tener relaciones fuera del matrimonio, alguna infidelidad, a violar, a matar, a robar. Señor, asiste a estos hermanos y hermanas que en este preciso momento están siendo atacados por una tentación del mundo, del demonio o de la carne. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.